Jorge Bustamante, estaré hoy a cargo de esta sesión y bueno, espero compartir algunas ideas que tengo sobre el tema de la tecnología al ámbito educativo. Hay muchas cosas que compartir sobre el uso de la tecnología, el tema de la integración, algunas dificultades, pero por tratarse de un tema de gestión de recursos tecnológicos, hay que ver todo el alcance que la tecnología tiene, no solamente en el ámbito del aula, en la parte pedagógica, sino que hay algo que todavía no se aborda con más seriedad, es el tema de usar la tecnología para la gestión del talento, del recurso principal que es el docente, ¿no? Entonces, mi participación va por ese lado, en un poco mirar esta problemática que está dándose en el colegio sobre el tema de tecnología, que hay más preocupación por el tema de poner tecnología, mirar el tema de la práctica, pero no hay un uso más específico para la gestión del talento humano, que es la clave de todo el éxito de un sistema educativo. Mi participación, he tratado de dividir un poco estas dos sesiones en dos cuestiones muy específicas. Una es el tema del contexto tecnológico a nivel de la institución, para tener una idea de cuál es el escenario actual, ¿no? Y la segunda sesión, básicamente, ya ver el tema del talento humano y la cuestión pedagógica de la implicancia de la tecnología en la institución educativa. Entonces, mi primera sesión, básicamente, lo que apunta es a plantear una serie de cuestiones que vale la pena quien se incorpora al sistema educativo conocerla, ¿no? Es necesario, por ejemplo, conocer cómo ha ido evolucionando todo el tema de las tecnologías. Las tecnologías, pues, cada vez han ido evolucionando y los dispositivos han ido convirtiéndose cada vez más pequeños, más accesibles a las personas y en particular a los alumnos. Hoy vemos los alumnos, por ejemplo, que cuentan con celulares que yo no les llamaría celulares, sino son pequeños microcomputadores que les permiten, pues, una capacidad de gestión de información y que no lo estamos aprovechando, ¿no? Se ve, por ejemplo, el caso de que hay colegios que no permiten el acceso a los celulares. Sin embargo, hay una serie de estrategias que pueden desarrollarse. Entonces, la tecnología ha hecho una amplísima evolución, sigue cada vez, y la tendencia es a integrar cosas, ¿no? A integrar cosas, y si antes hablábamos, pues, de hacer la tarea para la casa, ahora hay que hacer la tarea para el celular, porque el alumno tiene capacidad de acceso a través de los datos, a través de las redes, digamos, de información en donde está, ¿no? O sea, un poco el escenario, ¿no? Entonces, desde computadores de mesa, pues ahora tenemos a celulares que tienen un potencial enorme, ¿no? Y que pueden constituir incluso una tecnología que es desaprovechada por la institución, porque muchos chicos también tienen los iPads o de pequeñas tabletas, que podríamos, en vez de buscar tecnología para la institución, simplemente podríamos pedirle, por ejemplo, que lleven sus tabletas, ¿no? Y establecer unas maneras de uso con unos horarios, y controlar esa tecnología que podía servir de apoyo para instituciones que no, por ejemplo, que tienen limitaciones de computadoras, ¿no? Vemos, pues, ahí en esta diapositiva cómo han ido cambiando de tamaño, ¿no? Cada vez son más pequeñas, más fáciles de trasladarlas, ¿no? El tema de los cables también se han ido reduciendo, son más fáciles de manejar en el aula, y eso hace, pues, genera toda una ventaja para poder trabajar con esta tecnología, ¿no?
El problema es que la tecnología no hace nada por sí sola, hay que reinventarse. Creo que el desafío es reinventarse, hacer las cosas, ¿no? Y ese es digamos, el desafío para las instituciones educativas. Si miramos, por ejemplo, las tecnologías en los bancos, en el sistema financiero, los sistemas de salud, pues hoy los médicos operan con equipos, ¿no? Pues miran a la pantalla y están con la mano del bisturí en otro lado. Sin embargo, o por ejemplo, el caso de los bancos que han llevado la oficina a la casa, ¿no? Uno puede pagar incluso desde la casa, o es más, ¿no? Como digo ahora, desde el celular, ¿no? De donde tú estás. Ya no hay que hacer cosas para la casa, sino hay que hacer cosas para el celular. Entonces, todas estas ventajas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Los cambios en salud, en la economía, se ha dado, pero en el ámbito educativo quiere más reflexión, hay que reinventarse las cosas, ¿no? Hay que entender también que estamos a ciudadanos que tienen más contacto con la tecnología, ¿no? Que son los ciudadanos del siglo XXI. Los niños están con dispositivos y eso vamos a ver más adelante cómo genera unas nuevas costumbres, ¿no? Se están acostumbrando a unos estándares tecnológicos distintos a nosotros, ¿no? Mientras tanto, las instituciones educativas mantienen la misma organización. Se habla ahora, por ejemplo, mucho de trabajo grupal, se habla de desarrollo de competencias, pero sabemos que las competencias son aspectos que requieren mayormente de situaciones problemáticas para poderlas poner en desarrollo, y lo que implica es trabajo grupal. Ya veces las aulas tampoco están adecuadas para ese tipo de escenarios. Entonces tenemos unos ciudadanos de un siglo XXI en unos escenarios del siglo XX, ¿no? El profesor sigue dibujando en la pizarra, y que eso no es malo, ¿no? Pero tiene sus limitaciones en cuanto a que no puede hacer muchas gráficas. Tendría que ser muchas un dibujante, pero hay softwares que te ayudan enormemente a superar, por ejemplo, este tipo de situaciones. Y uno puede graficar, pues, simultáneamente muchas gráficas, incluso los softwares lo pintan de color, uno puede variar los parámetros, entonces se pueden generar con las tecnologías escenarios totalmente innovadores, ¿no? Que es otro aspecto, ¿no? Decía que la tecnología por sí sola no ayuda, hay que replantearse, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Un poquito hablando ya de una mirada más amplia, es el tema de lo que la tecnología está haciendo en la sociedad, ¿no? Nos ha permitido, por ejemplo, ser una aldea global. Se habla de la sociedad de información, de una nueva economía, ¿no? Esta situación de la tecnología nos genera también crisis mundiales. Si hay un problema en la China, nos afecta a nosotros. La tecnología ha hecho posible, por ejemplo, que haya mucha movilidad. Ahora los vuelos en avión son muy cómodos, hay una oferta enorme, y eso gracias a tecnología, pero también una pandemia que se genere en un sitio, pues se puede ser fácilmente trasladable, ¿no? Entonces, estos son escenarios que uno tiene que entenderlo para ver luego, pues, el ciudadano que tiene que formar, ¿no? Empresas transnacionales de ventas de libros, pues el libro te llega ahora, lo compras el libro, y en menos de 2 meses está ¿no? En tu oficina o en tu casa. Empresas que te permiten comprarte una camiseta a nivel mundial. Entonces, este contexto hay que mirarlo, ¿no? Cuando se habla de nueva economía, por ejemplo, ¿qué significa eso? Uno está puesto una camisa de la India, con un lapicero que viene de Europa. La vestimenta es hecho en la China. Entonces, estos contextos son interesantes para ver, digamos, en cómo afrontar los desafíos que la educación nos pone, ¿no?
Algunas cuestiones que yo he considerado que vale la pena mirar para entender un poco todas estas transformaciones y llegar a la sociedad de la información o sociedad más adelante del conocimiento también. Pues uno puede ver que durante cierta etapa del desarrollo de la sociedad han habido grandes cambios, han habido factores que implican pues, transformaciones o momentos de la sociedad muy claros, ¿no? Una es la época de la sociedad agraria, donde la tierra lo que pesaba, era lo más importante, las guerras por un pedazo de una posición en el planeta. Después viene el tema de la sociedad industrial, las disputas por el tema de tener recursos energéticos, y luego aparece todo un desarrollo tecnológico que básicamente lo que hace es generar información y que está al alcance de mucha gente, ¿no? Entonces, estas son etapas que se han dado a la sociedad, pero ¿qué implicancia tiene cara al ser humano, no? Podemos ver, por ejemplo, que la sociedad agraria lo que importaba mucho era la mano de obra, ¿no? Habilidades físico-motoras de la persona, ¿no? Un tipo que tenga músculo para la tierra, pero luego con el desarrollo industrial viene el tema de las actitudes de las personas. Otro momento en el cual pues, significaba la gran producción en serie, por ejemplo, ¿no? Y entonces la persona tendría que estar capacitada. Y mucho de esta capacitación para ese tipo de escenarios aún persisten, ¿no? Incluso los colegios tienen esa formación en serie, ¿no? Si uno ve instituciones educativas en países como Dinamarca, la verdad que no tienen más o menos el aspecto de un mall, que son escenarios de aprendizaje, ecologías de ambientes para desarrollar toda una ecología de la historia, una ecología de la matemática, de la música, el arte, y es fascinante, ¿no? La nueva concepción incluso de las aulas, ¿no? Entonces esto aparece en la tecnología y ya el tema es otro, ¿no? El tema es el aprovechamiento de la información y la generación de conocimiento, que tiene mucho que ver con la inteligencia. Entonces hay toda una transformación de aspectos en la persona, el cual se van poniendo énfasis en la medida que esta sociedad ha ido cambiando. Entonces, si no entendemos, digamos, lo que la sociedad nos pide, pues, hacer educación, intentar aprovechar la tecnología, o porque es que la tecnología hay que llevarla al aula, no es posible. La tecnología quiere es un recurso muy complejo, ¿no? Y quiere mucha reflexión. Frente a esta situación, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos? ¿No? Todo esto, la tecnología ha generado nuevos escenarios, ¿no? Por ejemplo, ellos ya no quieren ir al restaurante, piden la comida a través del delivery. Nuevos estándares, están acostumbrando a nuevos estándares, ¿no? Y por eso es que vemos ya, por ejemplo, al menos en nuestro medio, dos empresas las que son visibles, porque hay servicios que son pequeños emprendimientos que están atendiendo necesidades muy particulares, ¿no? De esta juventud, ¿no? De los ciudadanos del siglo XXI. Escuchan, por ejemplo, quieren música, pues se van al Spotify, compran la música ahí, y si quieren información, yo no creo que alguien va mucho a la biblioteca ahora, casi todos van a estos recursos de la red. Entonces, esta es la realidad que tenemos que ir entendiendo para poder ver cómo está, digamos, impactando la tecnología en los alumnos. Claro, muchos miramos los alumnos y luego decimos, ¿y los profesores por dónde andan, no? ¿Qué está pasando con ellos? Bien, entonces estos escenarios hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Para los alumnos, la información está a un clic de distancia. Digo, pues estas páginas web, Google, páginas temáticas, están a la mano, ¿no? Por ejemplo, quiero mostrarles vamos a ver si nos conectamos a este sitio web para mostrar cómo la información es manejada actualmente, ¿no? Ahí tenemos un sitio donde la información se está actualizando constantemente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, sobre la población mundial, cuántos son en estos momentos, cuántos han nacido, cuántos han muerto. Entonces, toda una serie de información en línea, ¿no? O sea, la tecnología está generando unos contextos para la conversación en las aulas interesantes, ¿no? Y no solamente sobre temas de población, hay temáticas sobre la economía, el gobierno, la sociedad, el medio ambiente, temas de comida, el agua, la energía. Son datos que, ¿no? Salud, ¿no? Aquí tenemos datos, bases de datos que se están actualizando. Eso es lo que nos está un poco, que nos está diciendo, ¿no? Que la información, pues, está así, ¿no? Entonces, en esos escenarios, hay que ver cómo nos movemos en el ámbito educativo, ¿no? Otros ámbitos, como por ejemplo el caso de los bancos, nos han permitido a las empresas de luz pagar desde nuestra casa o desde el celular pagar. El chico está esperando eso también, ¿no? ¿Qué más podemos ver? ¿No? Hay en Internet toda una gama de recursos, como son estos simuladores, los apples, que que permiten, por ejemplo, ver el contenido de manera distinta, ¿no? Entonces, si uno está intentando, pues, hacer cambios en los sistemas educativos y se ha puesto un psicólogo, se ha puesto un administrador, se está reorganizando, pero realmente no se está mirando con más profundidad de lo que está pasando en la sociedad y lo que la tecnología está haciendo en nuestros estudiantes, es difícil, ¿no? Por eso termina uno con clases aburridas por más escenarios bonitos que tenga, pero no está conectado con el tema de las necesidades y de los intereses de los chicos, ¿no? Entonces hay que reinventarse, no nos queda más que reinventarse la práctica. En este contexto tecnológico, como una panorámica muy breve, uno puede, pues aparecen una serie de cuestiones que vale intentar responder, ¿no? Y esto es un poco, para mí, la parte más interesante, porque esto permite reorientar el trabajo, ¿no? O al menos ver cómo podemos integrar de manera efectiva la tecnología, no solamente en el ámbito educativo, sino, como veremos a través de esas preguntas, en la gestión, por ejemplo, en particular del recurso más importante, que es el talento humano, que son los profesores, ¿no? Por ejemplo, el profesor o la institución educativa conoce cuántos alumnos usan celular, cuántos están usando celular, cuántos tienen tableta, computadora en casa, cuántos tienen internet, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, luego veremos cómo toda esta información la podemos recoger y tener unas bases de datos, ¿no? Si un profesor quiere innovar, quiere hacer cosas con tecnología, pues
y plantearse tareas para casa, pues tiene que saber esto, ¿no? Si esto no sabe, es difícil de que las cosas caminen bien, ¿no? Eh, ¿Con qué frecuencia visitan cabinas? Casi ahora las cabinas un poco están desapareciendo, ¿no? Pero aún existen y son visitadas por los alumnos, ¿no? Pero normalmente, ¿qué están haciendo ellos qué están haciendo con toda esa tecnología que está disponible en su casa, en el colegio, en la ciudad, a través de estos escenarios como son las cabinas o cafés cibernéticos, ¿no? ¿Qué contenido están buscando ellos? ¿Lo están haciendo para el colegio? ¿Están mirando cosas para sus intereses, ¿no? Entonces hay que ir un poco pensando sobre esta serie de preguntas que estoy intentando poner digamos, en claro. ¿Qué tipo de red están en estas redes, por ejemplo, sociales, ¿no? Tipo WhatsApp, tipo Facebook. ¿Cuál es el comportamiento, no? ¿Cuál es el comportamiento de nuestros alumnos cara a estos contextos? Me comentaba, por ejemplo, mi hija me decía, yo el año pasado en WhatsApp tuve como 50 saludos. Este año no he pasado de 5, ¿no? Y a mí me llamó la atención y le digo, ¿y por qué? ¿No? No, es que estamos ahora en Instagram, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que está pasando en los chicos, pues si no lo conocemos, ¿cómo podemos estar acorde con su contexto, ¿no? Frente a estas situaciones, ¿cómo reaccionan las instituciones educativas? ¿Cuál es la actitud? ¿No? El Estado un poco ha intentado poner tecnología. Hemos visto tecnología pues a través del proyecto Huascarán, enormes inversiones. Luego vinieron pues estos proyectos de las XO, por ejemplo, cerca de 1 millón de computadoras a nivel nacional distribuidas. Después, últimamente, pues vemos que los colegios están teniendo tabletas, ¿no? Puestos en un cochecito que puede ser desplazable de una aula a otra, sin embargo, no hay ascensores para subirlo al segundo piso y luego la tecnología termina guardada, ¿no? Además, las tabletas, por ejemplo, no tienen un protector, se le puede ir la mano, se destruyen, no tienen audífonos para personalizar, digamos, el trabajo grupal o en el aula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una reacción por parte del gobierno en atender, digamos, estas necesidades para la enseñanza y el aprendizaje, pero no hay lo otro, el aspecto de cómo uso estas tecnologías para gestionar mi equipo de docentes, por ejemplo, si cara a un director, ¿no? Las instituciones educativas tienen un plan de compra, un plan en relación al uso de la tecnología, digamos, a ver cómo pueden mantener incluso la tecnología, pues impresoras, proyectores, eso lo tienen claro, o ver qué van a hacer con esa tecnología que les llega. Se están sentando a reflexionar sobre la tecnología que les ha proporcionado, porque últimamente a raíz de que no encontraron profesores para el curso de inglés, se equiparon los famosos estos colegios de jornada de educación completa, se montaron equipos, pero centros de cómputo con 30, 40 computadoras, ¿no? Entonces, más por una necesidad del ministerio de extender su política del idioma, ¿no? Pero que a veces limitan el aprovechamiento para el resto de profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecha esa tecnología? Porque es cierto que no todas las 8 horas diarias no la está atendiendo en inglés, ¿no? ¿Cómo reordena a nuevos usos, ¿no? O atender necesidades de otras áreas, ¿no? Bueno, y obviamente que ahí tendría que pensarse con cuál
tener una visión y cómo esto se engancha con el proyecto educativo institucional, ¿no? ¿Y qué hay con el tema de capacitación, que es otro tema, ¿no? Que muchas veces el Estado pues, pone la tecnología y piensa que el profesor se va a autoformar o está preparado para manejar esos recursos, ¿no? No es tan fácil integrar un equipo de estos en el aula, tiene problemas de conexión, configuración, si quieres trabajar cosas en línea es mucho más complejo, ¿no? Entonces, hay que preparar los escenarios. Y en particular, el desarrollo profesional es clave. Muchas de estas iniciativas que han sido de parte del Estado, la XO, el aula digital, que es lo último, todo este tema del proyecto Huascarán, la capacitación ha sido escasa o casi nula, ¿no? Por ejemplo, hacia el 2017 intentaron reactivar este tema de lo que es robótica, ¿no? Y he tenido la oportunidad de estar en algunas capacitaciones y realmente la capacitación era muy superficial, ¿no? Básicamente el énfasis estaba centrado en proteger los equipos más que en ver usos pedagógicos, ¿no? Y que los cuales muchas veces pasan por un tema de reflexión, no solamente por armar el robot que camina, sino qué aspectos, cuánta matemática, cuánto trabajo colaborativo, cuántos temas de comunicación pueden, digamos, enlazar con esta iniciativa de la robótica, que básicamente lo que busca el Estado es que la robótica sea un pretexto para, ¿no? Porque así lo dice, es un pretexto para aprender más matemática, para aprender a comunicarse, para aprender a trabajar en equipo y colaborar, ¿no? Entonces, esas miradas no se ven muchas veces en la capacitación, ¿no? Entonces, ¿quién lo da? ¿Quién se preocupa del desarrollo profesional? En una institución educativa normalmente tienes 15, 20 profesores. ¿Conoces de la necesidad de formación de eso? Casi no. Esa es la parte más descuidada está en la formación. En relación a tecnología, la capacitación del docente. ¿Dónde está ubicada la tecnología? Es otro tema, ¿no? Los centros de cómputo tuvieron una razón de ser. Es poner la información a la mano del alumno para que investigue, pero en esos momentos normalmente las casas no tenían internet, ¿no? Las que proporcionaban internet normalmente eran las cabinas. Entonces el centro de cómputo básicamente asume ese rol de proporcionar información, puede ser que el profesor lo lleva al centro de cómputo a buscar datos, pero todas esas actividades normalmente ahora las puede hacer el alumno en su casa y desde su celular, ¿no? Entonces hay que ir un poco avanzando en el tema de poner la tecnología al aula a través de un aula multimedia, por ejemplo, que es un escenario que permite, pues, mostrar mucho más, de manera más efectiva, que tener un escenario ahí más que para la investigación del alumno, para la enseñanza del docente. Entonces hay que repensar en estos nuevos escenarios, no tanto los centros de cómputo, pues de repente en algunos colegios sí es necesario que todavía se sigan repotenciando, pero hay colegios en los cuales ya la tecnología debería estar en aula, ¿no? Y ahora ya está en aula, ahora es que llegue, el desafío es que llegue al alumno, todas esas ventajas, las potenciales ventajas de formación que tiene la tecnología. Sigo con más preguntas, ¿no? Y esto es un poco para poner, digamos, en cierto modo, los desafíos que se tiene cuando uno habla de tecnología en las instituciones educativas, ¿no? ¿Por qué la tecnología en la sociedad de la información? ¿Cuál es el rol, no? En general, ¿cuál es el rol de la educación en la sociedad, no?
Ahí podemos ver al lado derecho, pues, toda una serie de habilidades que nos plantean estas instituciones que están pensando lo que deberían ser la formación de nuestros nuevos ciudadanos, ¿no? Así vemos que nos habla, por ejemplo, de lectoescritura, habilidad numérica, conocimiento científico, TICs, tecnologías allí, conocimiento financiero. O sea, hay toda una temática nueva, cultura y cívica, y después estas competencias, ¿no? Como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración. Después tenemos otros aspectos para desarrollarlas, ¿no? Como la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, que son temas ya más de actitud. Pero, por ejemplo, el tema, ¿cómo gestiono la creatividad? El tema de la colaboración. Las tecnologías, por ejemplo, favorecen mucho esto, ¿no? Bien implementadas, generan la posibilidad de generar escenarios distintos a la clásica, digamos, instrucción que mayormente hace el docente, ¿no? Que es un transmisor de conocimientos, ¿no? La tecnología favorece, por ejemplo, prácticas de trabajo colaborativo, la formación en grupos, ¿no? Otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué meter la tecnología? ¿Por qué hacer una educación de este tipo? Las habilidades que me está pidiendo este escenario, este nuevo escenario, los contenidos que ya lo mencionaba ahí, este tema del Plan Bolonia, ¿qué significa? Que son iniciativas a nivel mundial para favorecer, por ejemplo, la movilidad de estudiantes, ¿no? Así como hay universidades en las cuales los estudiantes, pues ahora, por ejemplo, se están haciendo un ciclo, se puede hacer en cualquier universidad de Europa y venir con otro de ella, puede venir acá a Perú. Igual se puede hacer con el tema de profesores, por ejemplo, entre colegios, ¿no? Cómo buscar esas experiencias de compartir temporadas de un profesor de un colegio en una institución y intercambiar, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, son parte de una sociedad que está tecnologizada, ¿no? Entonces, si queremos arreglar las cosas tal como están y no miramos el escenario mundial, es difícil, ¿no? Vamos lento, ¿no? Yo creo que en ese sentido los bancos y estas instituciones transnacionales, estas empresas de delivery internacional como Amazon, por ejemplo, es increíble lo que ellos, cómo están aprovechando, ¿no? El otro día veía pues una persona que ha comprado por Amazon un carro, ¿no? Un auto, lo que te está diciendo es que es posible todo, ¿no? Quizás esto, por ejemplo, cuando les comentaba que los chicos están tratando de acostumbrarse a nuevos estándares de comida delivery, quizás puede ser un tema de seguridad, ¿no? O sea, es mejor que me traiga la comida a la casa que irme, ¿no? Pero, claro, luego se pierden muchas cosas de relaciones entre las personas, pero igual, los chicos se ve uno que están reuniéndose en una casa y están pidiendo la comida a la casa, ¿no? Esas cosas, y entonces uno lo compara, ¿qué está pasando en el colegio, no? ¿No? Entonces, todas estas cosas implican, pues, mirar con más profundidad estas cosas, ¿no? Por eso es que a las finales de esta presentación he intentado plantear una serie de preguntas, porque, por ejemplo, ¿qué significa modernizar el habla? Yo recuerdo que muchos colegios, por ejemplo, cuando iniciaban su matrícula decía colegio computarizado, ¿no? Y uno puede darse cuenta que el centro del cómputo es justamente para hacer cálculos, ¿no? No es un escenario es para enseñar, sobre todo, ¿no? Es para ir a buscar información, para ir a aprender un software, pero para enseñar, pues, hay que repensarse el centro de cómputo, ¿no? Y yo creo que ahí van las aulas de multimedia, van mucho más en ayuda de la práctica que estos centros, ¿no?
Y obviamente trasladarse de un aula al centro de cómputo, pues para el profesor es muy complicado, ¿no? Lo sacas de su hábitat, ¿no? Entonces yo creo que, por eso digo que el aula multimedia es mucho más viable en este contexto con el adelanto de la tecnología, ¿no? Después hay que pensarse sobre otros conceptos. ¿Qué es Internet? ¿Qué ventajas tiene? Eso igual que la biblioteca. ¿Qué problemática tiene? Internet te brinda recursos temáticos o para todos los temas, ¿no? Sobre eso. Entonces, ¿quién te enseña a ser un usuario crítico, un buen usuario de la red, ¿no? Nosotros mandamos, por ejemplo, a investigar al alumno, pero ¿y quién le enseña, o sea, quién le enseña a moverse en estas páginas que siempre están buscando vender algo o intentando contactarlos para temas como son estos temas de pornografía que está muy presente allí, o de, digamos, acosos, ¿no? Pedofilia. Entonces, son temáticas que uno tiene que mirar qué está pasando con este recurso y no enviarlo directamente, ¿no? Incluso, si uno pone al profesor, ¿quién le ha enseñado? ¿O quién lo ha formado? Muchos de nosotros no nos han formado. Entonces, hay que mirar con más, digamos, sentido crítico la Internet, ¿no? Hay que conocer, por ejemplo, qué significa una web 2.0, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con que antes éramos consumidores de Internet o de información, ahora podemos ser productores ¿no? A través de blogs, a través de plataformas que nos permiten, el mismo Facebook es una plataforma que te permite poner tu contenido, ¿no? Entonces, cómo aprovechar estos escenarios, ¿no? Ahora la posibilidad de que los alumnos cuenten con todos estos recursos tan a la mano, ¿no? Y la posibilidad de intervenir, de meter sus intereses en estos escenarios. Conocí una página, por ejemplo, de una alumna que enseñaba, era un blog que enseñaba a maquillarse, por ejemplo, ¿no? A todos sus compañeros. Y los famosos youtubers ahora, ¿no? Ojalá hubiese youtubers en matemáticas, que son seguidos por miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Y nosotros como profesores nos podemos interesar en una temática a veces muy simple, ¿no? Otros conceptos como el e-learning, el b-learning, el m-learning, ¿no? El flipping learning, que me parece, por ejemplo, el flipping learning es una tendencia que se nos viene encima y se queda, ¿no? ¿Qué es eso, por ejemplo? El famoso aprendizaje invertido. ¿Cuánto un docente conoce de estos aspectos, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que plantearnos, ¿no? Para poder un poco orientar toda esta gestión de tecnología en las instituciones educativas, que se pasan por alto y a veces estas cosas evolucionan muy rápido, que mientras estamos adecuándonos a unas cosas ya pasaron, ¿no? Las plataformas virtuales de aprendizaje, pues antes eran todo, además, una exclusividad de las instituciones educativas que tenían recursos. Ahora hay plataformas virtuales como Schoology, por ejemplo, libres, ¿no? Donde uno puede montar su clase, puede conectar a sus alumnos y poner pues la temática que le toca hablar la próxima clase, desarrollar foros que le permita al docente pues identificar algunos saberes previos o prepararlos para la clase siguiente, donde puede, de tal manera que su clase pueda sea más de debate y no de transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, esto es digamos, las cosas que están pasando, ¿no? Con plataformas que son gratis y que puedes tener tú como docente el control total, ¿no? De tu actividad. Y a través de esto, pues ahora la facilidad con
a través de estas plataformas, pues ya la enseñanza no está limitada a las cuatro paredes, ¿no? Te permite salir a la casa del alumno, ¿no? Y es más, yo digo ya no a la casa, sino a donde está el alumno. O sea, ya hay que hacer cosas como docentes, no para la casa, sino para donde el alumno está ubicado, ¿no? Dejar tareas muy cortas, muy rápidas, pero que lo contesten. Por ejemplo, mientras espera media hora o un cuarto de hora para que la película empiece, ¿no? Entonces, estos escenarios son los que hay que mirarlos, ¿no? Lo otro que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, cuántos de nuestros docentes a través de las tecnologías están formando redes, ¿no? Redes locales para compartir, digamos, experiencias en la región, o ahora tú puedes enlazarte con profesores de otras comunidades en el extranjero, ¿no? Temas de colaboración, cómo la colaboración está desarrollándose en el colegio, por ejemplo. Muchas veces, profesores, nos cuesta compartir o preguntar al colega, ¿no? Entonces, cómo desde la dirección se promueve la colaboración, cómo damos como directores, generamos unos espacios de conversación, ¿no? de nuestros profesores, cómo usamos la tecnología, por ejemplo, para que nuestros docentes sigan actualizados. Ahora hay mucho curso libre y muy buenos, por ejemplo, a través de plataformas que tranquilamente podían seleccionarse y pues desarrollar con esos cursos un plan de capacitación, ¿no? O sea, no te costaría nada, ¿no? Entonces tú puedes seleccionar a través de estas plataformas como Coursera, por ejemplo, encuentras cursos completitos, muy bien diseñados, los famosos MOOC o cursos online masivos, donde hay miles o cientos de miles de personas y que son muy buenos, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar un curso de creatividad para mis docentes si no estoy esperando exclusivamente la capacitación del ministerio, que el profesor invierta si hay cursos libres? Entonces, es un tema de gestionar estos recursos que están en la red y ponerlos a la mano. ¿Quién lo va a hacer o cómo es que puedo yo a través de la tecnología favorecer, digamos, esta conexión entre el conocimiento que está por ahí libre y es muy bueno ponerlo en contacto con mis profesores, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, como que son los equipos de docente. ¿Qué significa formar equipos, no? ¿Cómo organizarse en cuadros de interés a nivel de institución? ¿Cómo la tecnología me puede ayudar, por ejemplo, a conectar pues, colegios de una zona, todos, por ejemplo, los profesores de matemáticas, ¿no? Y entre 2 o 3 colegios generar espacios de debate o compartir experiencias, ¿no? Entonces, la tecnología, si queremos aprovecharla, pues hay que ver, la tecnología es conexión, o sea, es conexión. Los alumnos lo saben perfectamente, todo lo que no saben lo preguntan, ¿no? ¿No? Y alguien les contesta. A nosotros nos cuesta meternos a esos escenarios, ¿no? Vamos un poco atrasados, pero los chicos están formando redes o equipos para incluso a veces pasarse los trabajos, ¿no? ¿Y qué significa el tema de calidad total? Por ejemplo, ¿no? Cuando se busca la calidad total, hacemos unos cambios en la institución, ponemos computadoras. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por calidad total? Otro tipo de cosas son sobre las nuevas, estos conceptos de aprendizaje activo, significativo, situado. ¿Qué es eso, no? Lo que es conectivismo, ¿qué significa eso, por ejemplo? Son conceptos que van apareciendo dentro de... Y estos muchas veces estos son conceptos muy viejos. Lo que pasa es que muchos de estos han sido revividos por la tecnología, porque la tecnología te permite generar escenarios de aprendizaje colaborativo, que tú puedes traer, por ejemplo, la imagen a través del vídeo en una situación muy específica y discutirlo, ¿no? Meterte en una página tipo Cenami y bajar la información que está hoy día sobre la temperatura y el cambio climático y bajarlo al aula y generar un tema de debate, ¿no? Trabajar sobre hechos reales, ¿no? Eso es lo que la tecnología te favorece, ¿no?
Por ejemplo, saber tener datos estadísticos de toda la temperatura del mes de agosto con proyecciones incluso, ¿no? Entonces, cómo todos esos recursos que están ahí los gestiono cara a que los aprendizajes sean de más calidad, ¿no? Esta última afirmación o aspecto sobre la alternativa tecnológica que me parece interesante, que hay instituciones que ya lo están haciendo, es el BYOD, o Bridging Your Outreach. No lo traduzco, quiere decir, trae tu propio recurso al aula, ¿no? Le decía al inicio, la tecnología está en las casas. ¿Por qué no, por ejemplo, estos potentes celulares o estas tabletas que tienen los chicos, pues permitirles que lo traigan al aula para poder aprovechar? Y entonces así, por ejemplo, recuperaríamos, digamos, no haríamos inversiones en tecnología, si a todos tienen un recurso de ese tipo, o una gran mayoría, con lo cual, pues si un aula de 30 alumnos, 15 tienen, ya se pueden hacer trabajos grupales, ¿no? Y la tecnología, aprovecharla de esa manera. Una tecnología que a la institución educativa no le costaría nada, simplemente es cuestión de gestionarla, ¿no? Entonces, experiencias sobre esta alternativa tecnológica del BYOD existen, ¿no? Pueden buscar en internet y se van a dar con la sorpresa que en muchos colegios lo están usando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, un poco esto ha sido la, digamos, panorámica que he querido pintar. No sé si alguna cosa me ha quedado por ahí al aire, pero nada, si quieren preguntar, pues nada, estoy dispuesto para conversar, ¿no? Hola. Bien, si tienen alguna inquietud, pues pasaría a contestarle, ¿no? Sí. Hola. Sobre las pizarras electrónicas, yo quisiera un poquito comentar, por ejemplo, es una tecnología de moda, todos los colegios quisieran, pero mi experiencia con esas herramientas no es tan buena, ¿no? Son tecnologías que requieren de mucho soporte, o sea, de tener un equipo para soportar tanto la parte técnica como la parte pedagógica, ¿no? No es... sí, me están escuchando, no sé si estoy al audio. Eh, no es tan fácil que Sí se está escuchando, no se preocupe. Ok. Decía que las pizarras interactivas, si bien es cierto, en principio es una tecnología muy potente, pero que tiene, digamos, dificultades en desarrollarlas a nivel de aula, porque requiere no solamente de configuración, incluso la configuración es complicada, sino necesita de un soporte de docentes que hagan
capacitados para manejar software especial de las pizarras, ¿no? O sea, entonces, mayormente, pues, muchas veces se incorpora tecnología sin conocer, digamos, bien sus limitaciones o ventajas. Mayormente los que nos venden la tecnología no son pedagogos, son vendedores de tecnología. Entonces, yo conozco colegios que tienen pizarras interactivas, pero lo que está pasando es que lo están usando de un ecran touch, ¿no? O sea, y eso no es, ¿no? Conozco la experiencia de Chile, estuve por allá una temporada. Chile tenía todo un equipo para, bueno, en principio todos los colegios tenían pizarras interactivas y tras de eso había un soporte a nivel nacional para atender esas necesidades de contenido, ¿no? O sea, una actividad en la pizarra interactiva pues tiene su propia filosofía. No es usarlo como un ecran touch, que es lo que finalmente termina, ¿no? Entonces, pensarse actividades ahí requieren de mucho, para implementarlas requieren de mucho trabajo previo, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Si yo quiero hablar, por ejemplo, un tema de física, yo podría poner un vídeo ahí, parar el vídeo, hacer unas cuantas rayas relacionadas, por ejemplo, a fuerzas. Luego puedo quitar el vídeo y me quedo con el diagrama de fuerzas. Pero todo eso hay que elaborarlo previamente, ¿no? No es como... no es como, por ejemplo, el PowerPoint que uno lo elabora en una computadora, va, enchufa a otro lado y sale, se proyecta así fácilmente. No es así, ¿no? Entonces, eso hace que a veces estas pizarras y con seguridad muchos colegios han cambiado. Hay colegios que lo tienen, yo conozco de colegios que lo tienen eso y está en esa situación, ¿no? Siendo un ecran touch. Y eso no es la filosofía, ¿no? Entonces requieren de mucho, de soporte tecnológico y además de soporte pedagógico. Las sesiones que se pueden hacer ahí tienen que ser muy creativas porque buscan ser interactivas en el aula, buscan que generen dinamismo entre los chicos. Por ejemplo, podía pintar a nivel de inicial, yo podía pintar figuras geométricas en la pizarra, dibujar y poner una línea en la parte a un lado para que los niños, por ejemplo, arrastren las figuras amarillas, todas las que ven, ¿no? Los cuadrados, y generar una sesión, digamos, en donde los chicos identifiquen colores y lo cojan con su manito y arrastren la figura. Eso es lo que se busca, que el alumno se mueva de la carpeta y interactúe con ese escenario, ¿no? Entonces, armar una actividad de eso toma su tiempo, más que hacer una diapositiva, por ejemplo, si quieren hacer en la situación. Les demora mucho más porque hay que configurar, hay que diagramar, y además hay que meter la filosofía que es interactividad, movilidad en el aula, ¿no? Y eso esa capacitación todavía no es muy difundida, ¿no? Entonces, al final terminamos con los recursos puestos. Sí, yo estoy un poco leyendo las preguntas para ver cómo, bueno, el tema de las plataformas. Claro, no debemos recurrir a tecnologías muy caras, ¿no? Pues, sí, el tema es que en las instituciones educativas la tecnología está, ¿no? El desafío es cómo lo integro ¿no? Cómo organizo la capacitación de mis docentes para que puedan usar eso. De las XO, ¿no? Que esas XO, por ejemplo, están descartadas. ¿Por qué? Porque el profesor piensa que es una computadora como estas. No está hecho para el docente, está hecho para el niño. Entonces, esa visión no le aclararon y las computadoras terminan tiradas por allí, pero yo tengo un trabajo de más o menos 2 años con esas XO a nivel de investigación y el potencial que tiene es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero claro, necesitas capacitar a tus docentes, hacerles ver cuál es la intencionalidad de toda esa tecnología. Es una tecnología para el estudiante, no es una tecnología para el alumno.
estoy un poco gestionar ese talento. Hay profesores, por ejemplo, que no les gusta la tecnología y no, ¿no? Y como la tecnología implica innovación, una innovación no todos quieren ser innovadores. O imagínense, por ejemplo, en el agro, todos aparece un pesticida, no todos le aplican pesticida, algunos, o un abono. Otros ya después le siguen porque le ven que le da resultados y otros siguen con sus... Algo parecido sucede. Entonces, identificar, por ejemplo, en la institución educativa, docentes que estén interesados. ¿Cómo de tus 20 o 30 docentes, quiénes son los que realmente quieren acercarse a manejar este recurso y cómo lo puedes apoyar? Para eso tienes que tener datos, ¿no? Su capacitación, ¿no? Dónde se formó, una serie de datos, o sea, una serie de información que se puede gestionar a través de herramientas que, por ejemplo, en el ámbito empresarial lo tienen muy claro, ¿no? O sea, cómo adaptar estas herramientas hacia la gestión del talento. O sea, si bien es cierto, se ha puesto tecnología en el aula, pero el tema de la capacitación está ausente, ¿no? Se piensa que el docente se autocapacita, tiene tiempo tiene incluso, toda esta tecnología para que sea usada efectivamente requiere de nuevos enfoques, requiere sobre todo escenarios de trabajo constructivista, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente vemos el potencial de esta tecnología. Si seguimos haciendo lo mismo, solamente estamos un poco cambiando de sobre, ¿no? ¿No? El vino poniéndolo de la botella, poniéndolo en lata, ¿no? O sea, y eso, eso no, por eso que y es complicado, ¿no? Todo este cambio, pero porque quiere reflexión, no es cuestión de que nos gusta la tecnología y luego lo llevamos al aula inmediatamente. Dice, Karen dice, ahora la nueva currícula pide que el docente utilice las TIC en sus sesiones de aprendizaje en todas las áreas. ¿Es necesario que se capacite al docente? Obviamente, ¿no? Esa es la parte más importante, ¿no? Luego en la clase que viene un poco pondré énfasis en algunas ideas que tienen que ver con el tema de que es la gestión de ese talento, ¿no? Las instituciones o los sistemas educativos dependen de sus docentes y la gestión de ese recurso humano, en el caso de la tecnología, está al margen, ¿no? Dice, nosotros hacemos uso de algunas XO como lectora del código QR para la asistencia a los estudiantes, estupendo, sí, te ahorra tiempo. Se facilita la labor de mis auxiliares con una data más exacta y más rápida. Sí, solo he visto también ese uso que hacen para captar información, pero, por ejemplo, la XO para primaria que conozco tiene una herramienta que se llama, un aplicativo que se llama el Tortugarte para hacer geometría. Y el Tortugarte, el Scratch son lenguajes de programación visual, ¿no? Tienen juegos ahí que se pueden usar para generar datos, por ejemplo, ¿no? Y con esos datos generar estadísticas, hacer diagramas de frecuencias. La verdad que yo soy del área de matemática y entonces el que más he visto, por ejemplo, esta herramienta del Tortugarte, he investigado más sobre la computadora, la XO, la verde, que es de primaria. Estos dispositivos no han llegado a las universidades, por ejemplo, ¿no? Normalmente han llegado a los colegios. A través de un proyecto tuve la suerte de contar con ellos y dedicarle un tiempo a conocer el potencial que tienen. Se puede hacer robótica. He hecho algunas actividades. Se conectan muy bien con estos equipos estos kits de robótica que están allí, algunos todavía sin romper el sello, ¿no? Pero con esos equipitos tú puedes movilizar los robots, ¿no? Entonces, esa tecnología, claro, pero necesita capacitación el docente para ver, digamos, ¿no? Que se pueden generar escenarios en el aula muy ricos usando tecnología, ¿no? Por ejemplo, con la robótica se puede generar trabajo creativo, pensamiento creativo, trabajo colaborativo. Después que haces el robot, por ejemplo, pedirle que se invente una historia, que te cuente
te cuente una historia sobre ese dispositivo, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el robot nada más, ¿no? Hacemos el muñequito que salta y ahí termina, ¿no? Y la idea es ver cuánta matemática o qué tipo de discurso o conversaciones podemos generar a raíz de todo este dispositivo que salta, que gira, que tiene algunos sensores, interactúa con los niños a través de algunos sensores, ¿no? Entonces, pensarse narrativas para esos esa es la parte, o sea, inventarse, ¿no? Y inventarse cosas que sean educativas y usar la robótica como un pretexto, más que como un fin, ¿no? Que si uno lee, por ejemplo, en caso de robótica, los objetivos es justamente eso, ¿no? Que la tecnología sea un pretexto para hablar de matemática, de comunicación, ¿no? Hay un robot por ejemplo, que es un avioncito que a medida que tú elevas por un sensor pues, te genera turbulencia, ¿no? Entonces, tú puedes pedirle al alumno o decirle al alumno que te cuente un viaje imaginario en eso. Y eso hará que el chico, pues, transmita su creatividad, ¿no? A través de una pequeña narrativa alrededor de ese. Y no quedarse solamente con el dispositivo, ¿no? Entonces, pero claro, esos son usos que hay que, digamos, reflexiones para buscar algún impacto o un uso pedagógico de ese que se genera, ¿no? ¿Qué más? Dice, algunos docentes incluso tienen dificultades para utilizar el Word. Es una realidad, ¿no? Una ofimática simple, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos alumnos en pregrado y estoy enseñando ofimática y hay dos herramientas ahí muy interesantes, que es el Word Art y el Smart Art, ¿no? Estas dos herramientas, el mismo Paint, por ejemplo, esta paletita de dibujo con el cual tú puedes hacer que pinten, por ejemplo, un cuento o un fragmento de un cuento y te quedas sorprendido cuando la narrativa la convierte en una imagen. Y luego puedes generar un concurso, puede ser que te cuente la historia porque pintó. Entonces, a la final es el dibujo que se puede hacer en esta herramienta del Word. Es un pretexto para hacer narrativas, por ejemplo, ¿no? Y si lo haces que expone, pues estarás viendo la capacidad, desarrollando capacidades comunicativas, ¿no? Vamos a ver. MISIS capacita en las horas elegidas, con las horas colegiadas a los docentes para el uso de la XO Azul en computadora, programas como el GeoGebra, por ejemplo, me parece estupendo, ¿no? El GeoGebra tiene que ser es un software que, bueno, está también para Windows, pero que específicamente yo lo manejo el GeoGebra y tiene cosas interesantes para temas de verificación de propiedades, incluso se pueden descubrir nuevas relaciones geométricas utilizando esta herramienta, ¿no? Se han descubierto nuevos teoremas que no se pueden descubrir a través de la regla y el compás que hacían los griegos, ¿no? Entonces, el GeoGebra es por ejemplo, es un aplicativo muy potente, ¿no? Y lo puedes desarrollar, lo puedes llevar digamos, a la práctica utilizando las XO azules, ¿no? Sí, sí, yo creo que si hay voluntad por parte del profesor y además hay una coordinación, una gestión desde la dirección, se pueden juntar, digamos, esfuerzos a mejorar esa calidad, ¿no? La tecnología realmente bien pensada tiene mucho impacto, ¿no? Si no, miremos lo que están haciendo los bancos, ¿no? O ahora que uno puede pagar todos sus servicios a través de, de la tecnología. Entonces, hay otros campos en los cuales, por ejemplo, ya no se puede hacer sin dejar de usar tecnología. Yo me quedé sorprendido hace 4 meses atrás cuando tenía que hacerme un tratamiento de un diente y entonces el doctor conectó su cámara, enfocó mi diente y luego lo tenía el diente en la computadora y podía ver
cuántos milímetros tenía que profundizarse ahí para profundizarse en el tema de la raíz para poder hacer la incrustación de un pin para una prótesis, ¿no? O sea, trabajaba un momento en la computadora, hacía sus cálculos y luego pasaba al paciente que era yo. Eso, la verdad que fue sorprendente, ¿no? Entonces, en esos ámbitos la tecnología se usa así. Nosotros en el colegio, por ejemplo, con las cámaras que están en los celulares, se pueden traer imágenes para el aula y debatirlos allí. Por ejemplo, el tema de contaminación, no buscarse una imagen en internet, sino simplemente salir a la calle y capturar imagen, o hacer, por ejemplo, que los chicos generen vídeos, y se van a sorprender cuando los chicos generan pues unos estupendos vídeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Pero quiere reflexión, quiere meterle más cabeza, ¿no? Y yo creo que ahí se puede empezar por los docentes que son más proactivos en el tema. Unos le seguirán a los primeros y los otros igual se quedarán, ¿no? Es un tema también generacional, ¿no? Pero la tecnología tiene un potencial enorme. Incluso uno ve también esa misma problemática la percibimos hasta en las universidades, ¿no? Entonces, yo pienso que es un tema de tiempo, ¿no? Pero sí hay que ir mirando, ¿no? Esta tecnología, ir aprovechándola. Por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, hay muchísima tecnología, ¿no? Lo que falta es orientar, digamos, la capacitación para hacer uso más efectivos. Bien, ¿alguna cosa que estoy mirando? Algunas cosas que hayan pasado por alto. ¿No? Decía, por ejemplo, acá veo el tema de que sí, las computadoras son recursos costosos, sí, pero aprovechemos, si el colegio no tiene, aprovechemos esa alternativa del billón, ¿no? Si algunos alumnos tienen, si nosotros tenemos internet en el colegio y algunos alumnos tienen sus tablets, sus celulares, ¿por qué no empezar a llevar esa tecnología al colegio, ¿no? Obviamente que eso requiere desarrollar toda una cultura de uso, ¿no? Para los celulares. Hay iniciativas en las cuales, por ejemplo, los celulares son usados en clase y luego son confiscados hasta la salida, ¿no? O sea, yo creo que el alumno estará más contento de llevar su equipo, ¿no? Porque es parte de su vida ahora para ellos, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, muchos de los colegios tienen tecnología, ¿no? Ya no, o sea, tienen computadora. Lo que pasa es que hay que ver, le decía, por ejemplo, que por ejemplo, este software que está en el Word, que es el Paint, o Paint, ¿no? Que ahora está en 3D, ¿no? La última versión está en 3D, y es una herramienta, por ejemplo, para desarrollar creatividad, ¿no? En base al dibujo. Y poder hacer, por ejemplo, narrativa en función de sus dibujos, en coordinación con el profesor de arte, con el profesor de comunicación, por ejemplo, con el de matemáticas, que pinten cosas donde los niños, por ejemplo, solamente sean en base a figuras geométricas, ¿no? Entonces, en este momento ya está, el Office lo presenta la versión en 2D y en 3D simultáneo, el último software. Entonces, uno puede generar escenarios ya usando pequeños, por ejemplo, algunos animales, algunos arbolitos. Entonces, puedes construir, digamos, unos escenarios que pueden partir motivados por la lectura de una fábula, por ejemplo. Entonces, cada vez no necesitas ser un experto en dibujar, pues que sea un perro, porque el perrito lo puedes poner incluso, mover en 3 dimensiones. Eso es y eso está en cualquier computadora, ¿no? No necesitas, como dicen, recursos costosos. Está en buscar ahí
O sea, creo que el éxito, digamos, está en lo que tú tienes, cómo lo aprovechas al máximo, ¿no? Pero yo sé si en tecnología en el colegio hay muchísimo. Hay mucha tecnología, ¿no? En algunos colegios incluso con pizarras interactivas. Por cierto, yo todavía no veo, digamos, usos masivos de esas pizarras. Uno los puede ver cuando muestran marketing, ¿no? Usan para exponer barras de estadísticas, pero eso es muy limitado, ¿no? En el ámbito educativo requiere de mucha formación técnica del software, porque tiene su propio software, ¿no? Para poder trabajar en esas pizarras. Es casi como si fuese otra computadora más, ¿no? Que tiene su propio software para implementar e instalarlas. Y eso sin capacitación, y además muchas veces uno tiene que ser creativo, ¿no? Entonces, termina un poco abandonando este recurso, ¿no? O queda este recurso simplemente en un ecran touch, ¿no? Que es lo que veo en todos los colegios que tienen, es un ecran touch ahorita, las pizarras interactivas. Yo prefiero la inversión en un aula multimedia. Y si tiene internet, mucho mejor, porque puedes trabajar contenido del día al día, ¿no? O conectarte a contenidos, por ejemplo, en una página que cada día en comunicación te lanza una frase, ¿no? Para conversarla, ¿no? Entonces, tienes ahí la motivación del tema, ¿no? Del día. Si ingresas a esa página, todos los días te genera algún fragmento interesante, ¿no? Bien. Bien, yo quisiera un poco redondear la idea antes de cerrar esta conversación, ¿no? Eh, la tecnología es un tema que necesita reflexión, ¿no? Y un poco para enganchar lo que viene en la próxima sesión, es que si bien es cierto, hay bastante mirada de la tecnología al ámbito pedagógico, al tema del uso de la enseñanza y el aprendizaje, pero el tema de la capacitación está pendiente. O sea, si no capacitamos a los profesores, ¿no? Es difícil que podamos este recurso desarrollar todo su potencial, ¿no? Eh, la gestión del docente, de sus intereses, de tener un plan de desarrollo profesional, yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? En general a toda la institución, ¿no? Porque uno puede, a través de la información que tenga de ese talento humano, pues puede tomar decisiones, ¿no? Muchas veces, en el caso de la tecnología normalmente nos está llegando de fuera, ¿no? A través de planes del gobierno, o la institución lo compra y tienes que ahí con eso lidiar, ¿no? O sea, no, y no es así, ¿no? La tecnología, necesitas de una capacitación, y es un proceso de cambiar, ¿no? Y es más, la tecnología lo que te exige innovación. Y innovación significa, pues, muchas veces cambio, ¿no? Y esos cambios no son inmediatos. Por lo tanto, si bien puede que uno identifique un profesor, pero mejor es hacer grupos, por ejemplo, en los colegios para
equipos, ¿no? Por ejemplo, un equipo de TICS. Así como hay un equipo de matemáticas, podríamos hablar de un equipo de TICS, que puedan ser 3 o 4, que lideren un poco toda esta tecnología que está en el colegio y pues coordinen de repente capacitaciones, coordinen la gestión del mantenimiento de la tecnología, de las compras, si es que se hagan más adelante, pues desarrollar toda una perspectiva distinta, ¿no? Experiencias hay muy buenas, pueden buscarlas en internet, ¿no? Pero yo lo que quiero es un poco, digamos, decirles es que este recurso no es fácil de manejarlo, ¿no? Requiere de reflexiones, de cambios de enfoque de enseñanza. Si queremos que la tecnología tenga impacto en una institución educativa, no nos queda otro que repensar nuestra práctica. Les decía, por ejemplo, a mí me parece lo que es el enfoque del aprendizaje invertido, ¿no? Que básicamente consiste en dejar la instrucción que normalmente hacemos nosotros en las horas de clase, trasladarlas a través de una plataforma a la casa o a los espacios que el alumno tiene fuera del aula. Ese aspecto instruccional que intentaremos que sea de autoaprendizaje, de aprendizaje autónomo. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy profesor de música y tengo que enseñar a tocar instrumentos, pues le puedo poner material a cada alumno que toca un instrumento y que vaya en su casa o en sus espacios donde pueda, practicando de tal manera que cuando ellos regresen al aula, yo puedo en el aula coordinarla, trabajar la coordinación de los distintos instrumentos, ¿no? O en matemáticas, si yo tengo que aprender algunas propiedades o algunos conceptos, pues todo ese concepto lo puedo adelantar vía una plataforma hacia la casa y después en clase yo puedo recuperar a los aprendizajes que se han dado o a través de un pequeño cuestionario que sea 1 o 2 preguntas, un par de preguntas, saber lo que ha pasado con respecto a mi nota o mi artículo que he dejado, que sea corto, que sea, ¿no? Porque los chicos quieren ahora las cosas muy livianas y que lo aprendan ellos, ¿no? Porque van a estar solos. Todo ese aprendizaje fuera del aula, que muchas veces podría ser la instrucción que yo doy durante 1 hora o 2 horas en clase, y la parte práctica, el uso de todo ese conocimiento, lo haría a través de metodologías colaborativas, metodologías activas en el aula, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como el aprendizaje invertido, ¿no? Ahora con la plataforma yo puedo salir y entonces descargar un poco de todo este rollo instructivo que uno da en el aula a pasar a un trabajo más de asesoría a nivel de aula. Yo les sugiero que revisen algunas experiencias. Quizás esto ya se hacía antes, por ejemplo, le daba una hojita que lo estudien, pero no tenías cómo controlarlo, ¿no? O sea, lo das el sábado, ves si recién el lunes que llega a clase ha trabajado. Pero con la tecnología tú puedes saber qué ha pasado el sábado, puedes meterte un ratito a la plataforma, ver qué han conversado sobre tal tema y tener por anticipado ya elementos, ¿no? Si además esa conversación la cierras con una nota, ¿no? Probablemente el alumno ya pueda, digamos, cerrar ese proceso. Cuando llega al aula tiene mucho más ventajas y hacer cosas más de debate, más de conversación, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce ahora como la aula invertida, el aprendizaje invertido, que en particular las plataformas como el Schoology, que es libre, o hay muchas de estas ahí, pero me parece que el Schoology es la versión más amigable, tiene incluso una interfaz social, es la que puede darte mayores, digamos, facilidades para salirte de la pared, del aula hacia afuera. Entonces, para mí, pero claro, eso implica meterte en metodologías colaborativas, en preparar material, en preparar vídeos, en seleccionar sitios web interesantes. Entonces, en cambiar la forma de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología en esa perspectiva va a dar buenos resultados. Recuerden, espero no equivocarme, pero ese enfoque es el que va a marcar la tarea del docente del siglo XXI. Es un docente que ahora además tendrá que ser un generador de contenido digital para esos escenarios.
Bien, ya no veo más consultas. Aquí encuentro una con Karen. Sí, sí, hablan de presentar pequeños proyectos, dice, de uso de tecnología. Sí, yo creo que eso ayuda mucho, pero mirar mucho la tecnología que se tiene en casa, en la institución, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que, bueno, no creo que no haya colegio ahora que no tenga computadoras, ¿no? El tema es ver cómo le sacamos un uso pedagógico a esos recursos, ¿no? Otro aspecto es la Internet es importantísimo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, eh, un desafío para que el colegio tenga conectividad, y en particular conectividad en aula, ¿no? No solamente en el centro de cómputo, ¿no? O sea que le decía que el centro de cómputo, si quieren, ya pasó, ya cumplió su rol, ¿no? El alumno, ir a buscar información, el alumno al colegio, me parece que es para el tiempo, ¿no? Yo considero que esa información la puede buscar en su casa. Entonces, o en su celular porque ya tiene conexión. No será toda la mayoría, pero con seguridad que más del 70% tiene tecnología en casa, ¿no? No, en el ámbito rural será una excepción, pero eh, eso yo unos 4 o 5 años y con seguridad que tendremos tecnología con internet en todos los colegios, ¿no? Las cosas van así de rápida, ¿no? Bien. Eh, yo no veo más preguntas. Pues quiero agradecerles por la atención y espero que les haya ayudado mis comentarios a poner un poco en el escenario este tipo de recursos que aparentemente entran fácil, pero que no son fáciles de utilizarlos ni de integrarlos, ¿no? Se está trabajando más o menos cerca de 30 años y la tecnología pues aún está en un proceso de evolución. Entonces, por eso le decía en un momento que el que tengamos ahora una plataforma que nosotros la podamos de uso libre es un avance tremendo, ¿no? Bien, muchas gracias y espero tenerlos la próxima sesión.